concepto de derivada es uno de los conceptos más fundamentales en las matemáticas y usualmente se ve hasta la escuela preparatoria y a muchos estudiantes les causa dificultad entender su significado. Hay muchas veces que se les enseña más bien el algoritmo de cómo resolverla y realmente no saben lo que están haciendo. Entonces, la idea de esta pequeña charla es explicar el concepto cualitativo de lo que es una derivada. Y para eso lo que voy a hacer es usar un ejemplo de un objeto que está moviéndose, que empieza a moverse con una velocidad de 0, es decir, empieza a moverse a partir del reposo y comienza a acelerar. Pueden ustedes imaginarse un auto que está en un semáforo, arranca y entonces cada vez se mueve más rápido, pero también podría ser el ejemplo de un objeto que traigo en la mano y que suelto y entonces empieza a caer. Al caer está cayendo cada vez más rápido. Bueno, si yo graficara en un eje que va a ser el del tiempo y otro que va a ser el de la distancia que recorre el objeto, ¿cuánta distancia recorre en cada unidad de tiempo? Vamos a pensar en segundos, por ejemplo. Ya me adelanté, hice esta gráfica para no tener que hacerla en este momento. Y si al término de un segundo yo observo que el objeto ha recorrido, digamos aquí puede ser esto 1 metro, después observo que en el segundo lo que ha recorrido ya son 4 metros, en el tercer segundo ha recorrido 9, pues es evidente que en el primer segundo recorrió solamente 1 metro, pero durante el segundo, es decir, del 1 al 2, pues lo que recorrió fue 1, 2, 3 metros, es decir, aumentó su velocidad porque en el primero recorrió 1 metro, en el segundo ya recorrió 3, y en el tercer segundo, que es de aquí a aquí, en la distancia recorrió desde el número 4 hasta el 9, quiere decir que recorrió ahora 5 metros. Ese es un típico ejemplo de un objeto que se mueve y que va aumentando su velocidad. Bueno, si ponemos estos puntitos o estas crucecitas aquí y después los juntamos, lo que obtenemos es una curva que se conoce como parábola. Ahí está. Ahora, si nosotros observáramos el total del movimiento desde el 1 hasta el 3, nos podemos preguntar cuál fue la velocidad de este objeto en los 3 segundos. Entonces lo que tenemos es que el objeto recorrió en 3 segundos 9 metros, es decir, recorrió 9 metros en 3 segundos. Hacemos la división y obtenemos que recorrió 3 metros cada segundo o llevaba una velocidad promedio de 3 metros por segundo. Pero esta velocidad promedio es obvio que no fue la velocidad durante todo el trayecto, pues que empezó de 0 y terminó pues muy rápido. La velocidad promedio sería equivalente a que fuera siempre a la misma velocidad y para eso hice esta segunda grafiquita, en donde después del primer segundo el objeto está en el 3 y después del tercero se encuentra en el 9. Esto nos da una recta. Y entonces, si hacemos también la misma división para calcular la velocidad que recorrió 9 metros en 3 segundos, nos da también 3 metros por segundo, pero en este caso sería una velocidad constante, mientras que en este es una velocidad variable que va aumentando. Bueno, esta misma parábola la grafiqué en esta otra gráfica, y ahora lo que nos preguntamos en una derivada es un problema muy bonito. Si yo les preguntara cuál es la velocidad del objeto aquí, en este punto, pero exactamente ahí, ¿a qué velocidad va? Lo que yo sé es que el objeto justo antes de empezarse a mover tenía una velocidad de 0. Cuando iba en el tercer segundo o ha recorrido ya una buena cantidad de tiempo, pues el puntito equivalente sería por acá, pues ya va mucho más rápido, ¿verdad?, que este punto. ¿Cuál es la velocidad exactamente en este punto? Bueno, veamos la recta. Si el objeto se moviera con velocidad constante, entonces obtenemos una recta y lo único que tenemos que hacer es un triangulito, que es este, y lo que hacemos es dividir cuánto vale este cateto, que es la distancia, que en este caso era 9, entre cuánto tiempo ha transcurrido, que es
esta distancia que son 3 segundos y nos da nuevamente la división que ya habíamos hecho. Bien, pues lo que vamos a hacer en esta parábola es una especie de trampa muy creativa. Vamos a imaginarnos que esta curva está formada por pequeños palitos y cada palito es una recta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar uno de estos pequeños palitos y ponerlo aquí en este puntito. En lugar de que este sea un puntito, lo que vamos a hacer es irnos un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante. Y entonces juntar estos dos extremos y que lo que obtenemos es una línea recta. Si esta línea recta ahora yo la amplío, es decir, la hago la grande para acá arriba y otra vez la largo para el otro lado, lo que obtengo es, nuevamente puedo obtener un triángulo. Y si en ese triángulo divido esta distancia entre este tiempo, es la división, vamos a llamarle a esta Y, vamos a llamarle a esto T, esta división me va a dar exactamente cuál es la velocidad de ese objeto en este punto exactamente. Y eso es la derivada. Muchas gracias.